Bueno, un poquito, unos minutitos más tarde, porque bueno, estábamos todos mirando con gran expectativa los anuncios de hoy. Nosotros ya veníamos preparando un programa que bueno, les pedimos disculpas, la semana pasada lo tuvimos que cancelar, postergar, porque bueno, estas cuestiones, detalles técnicos, lo teníamos programado como siempre para el 8, que es martes, y era feriado. Así que bueno, hoy nuevamente retomamos a la palabra, ¿no? Y como dice Fulo, la idea es convertirnos un poco en la vacuna contra la inmunidad de rebaño. Casualmente nos acaban de dar un par de noticias que, bueno, estamos en shock, um, pero bueno, ahora lo vamos a discutir. La idea de esto es que en realidad nos hemos puesto duros porque le hemos dicho directamente al Estado que necesita un GPS, necesita orientación, estamos girando todo el tiempo en el mismo lugar. Hola Edward, Edward, Hola, ¿cómo estás? Ay, disculpen la por tardanza. cierto, feliz cumpleaños Roberto, ¿eh? Feliz cumpleaños, feliz Roberto. cumpleaños. Está cumpliendo en el día de hoy. Qué lindo día para cumplir, ¿eh? Hoy te tocó, son todas unas noticias, una peor que la otra. Pero bueno, Llegaste a los 30, ¿cómo se Mi siente? cumpleaños nunca ha caído por fecha. Siempre me daban regalo de Navidad y de cumpleaños al mismo tiempo. Dos sí, por sí, sí. uno coge. Bueno, pero hoy te dieron un par de decretitos de regalo que ahora los vamos a conversar. Pero bueno, la idea es que Einstein en algún momento hizo la definición de la locura, que dijo que era pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y lo cierto es que lo que nosotros estamos observando es que estamos haciendo lo mismo que nos ha llevado a este punto es lo mismo que se pretende hacer para salir. Por lo tanto, seguimos girando y dando vueltas en el mismo lugar, no encontramos la salida. Probablemente el gobierno discrepe con esto. Nosotros sí pensamos que no estamos encontrando el camino de salida. Y se nos están juntando todas las bombas juntas a fin de año, ¿no? Algo que nosotros ya veníamos diciendo durante todo este tiempo de cuarentena, pero ahora la cuestión se agrava y se agrava porque el Estado interviene mucho más en la economía a partir de los anuncios de hoy, ¿no? Por supuesto, era obvio que la recuperación económica no se iba a dar, era obvio que el tema de los créditos, todo el sistema de reestructuración que hizo el sistema bancario, no iba a dar los resultados que se estaban esperando, porque obviamente se esperaba una recuperación mucho más temprana de lo que realmente fue. Bueno, eso es lo que esperaba el gobierno. Nosotros teníamos claro acá que una vez que se cierra la economía, esto no es un switch que se levanta y se cierra, se baja y se levanta y las cosas milagrosamente continúan iguales. Esto es acción humana, economía es acción humana y la acción humana cuando se la corta se desbordó la cadena, o sea, empieza todo mal y volver otra vez a engranar toda esa cadena es algo que viene de abajo hacia arriba, es decir, jamás la economía puede ser dirigida, no puede ser dirigida desde arriba, si no sería muy fácil. Un gobierno que nos diga 3 o 4 cosas, hagámosla y salimos para adelante. No funciona así y siguen pensando que las cosas funcionan así y no funciona, ¿no? Yo no sé en qué idioma debemos hablar y debemos plantear estrategias diferentes para ver si realmente tenemos una salida. Dirigismo es imposible y en este momento es más, es peor todavía. Lo ¿Y que hay que creen, hacer es dejar de perder tiempo y tomar las decisiones que se deberían haber tomado hace 7 meses atrás. Ahora tenemos problemas por todos lados, un Flexibilizar. gobierno que no tiene idea de cómo salir, aunque ellos piensan que sí, que tienen idea de cómo se sale, pero la prueba mayor es esto que acabamos de escuchar recién. Y el tema es que mientras tanto nosotros seguimos pensando qué hacer o cómo vamos a salir o pensando que esto a nosotros no nos va a pasar
el resto de jurisdicciones en el mundo, con cierres, con menos cierres, con pandemia, sin pandemia, con más apertura, menos apertura, han venido diseñando estrategias. Y una de ellas, la más importante, es cómo captar la inversión. Señores, sin inversión no vamos a ningún lado. Y cuando hablo de inversión, no hablamos de inversión extranjera, hablamos de la extranjera, hablamos de la local, hablamos de los pequeños emprendedores que por ahí pudieran jugársela, rifársela, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Yo voy a apostar y voy a salir. Pero resulta que la ley de emprendimiento recién va a tener vigencia a partir de diciembre del año que viene. O sea, y la excusa, por lo menos la que yo intenté averiguar, es por el tema de la renta sustitutiva. Señores, la renta sustitutiva. ¿Cuál renta sustitutiva, por el amor de Dios? Exactamente. Entonces ahora, la misma excusa barata. Es porque, bueno, es como que si de repente no vas a percibir impuestos, tú tienes que reemplazar eso. Eso es eventualmente para un año fiscal, ¿no? O en el medio de un año fiscal, porque obviamente si tú te programaste y después no vas a cobrar, entonces es lógico que tú tengas que encontrar alguna solución a eso. Pero así y todo, este año ha demostrado que lo de la renta sustitutiva es un cuento, porque todos los ingresos que se pensaban recaudar, obviamente que han caído, pero los gastos han continuado. Entonces, ahí encontraron rápido una renta sustitutiva, que es el mayor endeudamiento. Entonces, para el sector público funciona cualquier tipo de solución mágica, pero para el sector privado nos tenemos que arreglar como podamos. Entonces, como podamos, nos dejen. O como nos dejen. Entonces, tenemos un montón de frentes, es peor, un montón de frentes que yo los voy a dejar ahora. Comienza Edward, si quieres, pero obviamente tenemos que encontrar una salida a esto, o darle algún tipo de coordenada, por lo menos para discutir públicamente y no seguir dando vueltas y girando en el mismo lugar. Edward. Y perdón, no te quería interrumpir. No, pero vamos. No solamente es como nos dejen, Fulo, es que ahora también están bajando las instrucciones de arriba, como decía Irene inicialmente. O sea, si entendí bien lo que leí, es que comienzan a forzar a las empresas a ir sumando... Obligados. Sí. Primero. O están obligados a contratar de vuelta. Exacto. Con porcentajes específicos cada mes. Yo tengo que interpretar que lo que están pensando, porque es lo primero que me vino a la mente, es que, bueno, y si no los necesitan, que los despidan. Y con eso hay que darles pasivo laboral, liquidación, y con eso sobreviven. Le están tirando el muerto a la empresa privada, como siempre. Pero entonces, ¿para qué fueron los miles de millones de dólares que cogieron prestados? ¿Para qué? O sea, ¿entiendes? O sea, no. Pero obviamente, para que alguien crea que tienes... O sea, para que alguien crea que la economía viene de top down, tienen que pensar así. O sea, es que piensan y creen, de verdad, honestamente, ellos creen que con buenas personas pensantes, unos 3 o 4 ciudadanos, lo van a dirigir todo. Y es así, cuento de niño, así, es impresionante. Y bueno, lo que va a pasar es que muchas empresas van a sufrir muchísimo. La mía, yo tengo que pensar con las personas entonces que me están forzando a recontratar, tengo que pensar qué voy a hacer. Y la pelota, ¿a dónde va a llegar con eso? ¿Me explico? Pero qué doloroso va a ser para cualquier empresa tener que despedir en diciembre. No, Irene, y te adelanto algo. Sí, Fulo. Endeudarse para despedir. Según el Código de Trabajo, el Código de Trabajo, que es lo primero que debemos desechar si queremos salir de este hueco, ¿no? El primero debe ser el Código de Trabajo, y segundo, decirle al Estado, con todo respeto, por favor, échese a un lado. Sí, exacto. Quédense quietos y déjennos trabajar, déjennos producir y déjennos producir riqueza, porque, como tú dices, desde el centro para abajo no funciona, ¿no? Sí. Pero lo que te iba a decir es que según el Código de Trabajo, cuando hay medidas de suspensión por razones económicas, se tiene que liquidar al trabajador como si fuera una causa injustificada. O sea que son despidos con indemnización, como si la causa forzada, como si la razón económica que ha obligado a casi todas las empresas de este país tener que suspender contratos fuera culpa de una negligencia en la administración del negocio, cuando no ha sido así. Aquí se han cerrado las empresas
a la fuerza, Sí. sin orden y sin ley. Y lo digo como abogado, aunque la Corte se niegue a jugar su papel, y si hay un organismo en este momento, y perdón, ya estoy un poco ofuscado, porque uno trata de tener paciencia y conciencia, pero los niveles, yo no sé, los niveles de estrés y el círculo de confort a mí hace tiempo se me movió, y eso no molesta tanto si me dejaran nadar en este mar turbulento. Pero el problema es que el gobierno no está tirando salvavidas, sino anclas. Exactamente. 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 Entonces, aquí el problema, yo pongo el ejemplo del decreto que me acabo de desayunar, bueno, me acabo de cenar, que quería leer mañana, porque no te atragantes. Que yo me pregunto, ¿qué diablo se va a obligar a las empresas? Porque es el término que usan. Estamos obligados, así como nos obligaron a cerrar primero, porque nos obligaron a cerrar, ahora estamos obligados a recontratarlos. Y yo digo, ¿y qué pasó pues? Y si lo voy a despedir, tengo que pagar la indemnización. ¿De dónde vamos a sacar la plata para hacer eso? Adolfo, y tú sabes que entonces, 3/4 de la empresa... Y el mensaje que se está mandando es que aquí pareciera que al sector privado se le quiere destruir. Se nos quiere aniquilar. Sí. Y mientras más pequeños somos, más duro nos están tratando. Mira los restaurantes, ¿no? Yo quiero que me digan dónde están las tasas de contagio en los restaurantes para decir que se tienen que cerrar. Los contagios grandes han estado en las oficinas públicas. Ahí es donde hemos visto los brotes. Yo no he visto brotes en restaurantes, ni siquiera cadenas grandes como Nico Café, nada. Nada. Bueno, pero les quiero hacer una pregunta a todos, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? O sea, no vamos a hablar de una alternativa que nosotros hubiéramos dado o una solución que nosotros hubiéramos dado al principio, con lo que hay, ¿no? Tenemos contratos que se van a vencer ahora el 31, una economía que obviamente no arranca, volvemos a semi-encerrarnos, o sea, vuelven las restricciones, si había algún pico de esperanza. Incluso yo miré muy por arriba el decreto, ¿no? Y en el decreto, por ejemplo, hablan de las empresas turísticas, a ellas un poco, digamos, están más protegidas en este punto porque es obvia la razón de que están cerrados. Pero ahora bien, yo les pregunto si ellos, los genios, se han dado cuenta que el tema no es un hotel que cierra. El hotel que cierra tiene suplidores. Por ejemplo, las personas que le suplen de toallas, de jabón, de alcohol, de implemento, de todo. Entonces, probablemente esas empresas ahora tienen que permanecer abiertas porque el gobierno decretó que tienen que estar abiertas y que encima tienen que ir retomando su porcentaje de empleados, pero resulta que los principales clientes de esa empresa son estas empresas que están cerradas. Estos no entienden que la economía no son estancos cerrados e independientes o cajones que se pueden abrir y cerrar y listo. Acá una cosa que se toca es digamos, se toca todo el complejo mecanismo de una sociedad que nadie conoce. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál sería para ustedes, digamos, una alternativa mejor a lo que tenemos ahora mismo? Ya, pero eso fue muy fácil, loco. Lo que sea. Aspiremos a un poquito mejor, loco, porque, perdón, pero necesitamos un cambio de 180 grados. No un poquito. Sí, pero con lo que hay. A ver, Robert, Bob. De esa manera, pongan a alguien que sepa un poquito de economía a cargo de la toma de decisiones o en el círculo de influencia. No, sinceramente, pareciera que nadie o ninguno de los que están mandando estos tsunamis de decretos hacia abajo, hacia los plebeyos o hacia nosotros, sabe una pizca de economía, la relación que hay entre todos. Tú mueves una ficha para un lado y se te desmorona el resto. Los bancos, se habrán enterado los bancos, la cantidad de gente que va a quedar despedida y no van a poder pagar su hipoteca. O sea, ¿cuál va a ser el resultado de esto de que te obligo a recontratar a la gente? Simplemente la gente, no abrimos. No abrimos, pues. Correctamente. Pero, a ver, por ejemplo... Vamos a meter presos a la gente porque
no pudieron... No, pero espérate, Roberto, puedes no abrir, definitivamente que puedes no abrir, pero te va a ir contabilizando el costo de la planilla porque te van a decir, 8 meses más tarde te van a decir, no señor, usted tiene que pagar para atrás porque usted estaba obligado a abrir. Así que en realidad lo que tienes que hacer para ser sabio es que tienes que despedir, tienes que cerrar tu empresa. Tienes que liquidar y cerrar. Ellos lo que quieren es... Yo no sé si, creo que en Panamá no existe la bancarrota. En los Estados Unidos, tú Pero puedes... en Panamá Sí, pero no necesariamente tú tienes que llegar a una bancarrota. Es decir, nuevamente, señores de Frena de Eso, voy a volver a poner una frase, no la saquen de contexto. La frase, ¿cuál es? El deber principal de un CEO de una empresa es proteger los intereses de los accionistas. ¿Por qué? Porque el accionista es cualquier persona invertido su dinero, sus ahorros, para emprender, aventurar, arriesgarse a tener una empresa. Entonces, si la empresa esa comienza a tener más pasivos que activos, es lógico que el deber tenga que ser cerrarla y no necesariamente tiene que ir a una bancarrota. Esto es lo que no entienden esta gente. O sea, no necesariamente tienes que ir a la bancarrota. Tú lo que tienes que proteger es que no te termines de descapitalizar, porque entonces sí vamos a quedar todos pobres. Entonces ahí no va a haber trabajo para nadie y esto se va a canibalizar. Una sociedad necesita cada vez más gente rica, no pobres. Pero lo que pasa es que para mí el problema es otra cosa. A ver, Cedeño. Sí, y después volvemos, Bob. Mira, para mí el problema es, uno, que lo que están tomando decisiones son burócratas que tienen su puesto asegurado, que su empresa no tiene una empresa que se va a perjudicar. No les preocupa a los empleados porque ellos no tienen responsabilidad. Ese es el primer problema. El segundo, está tratando de, como comentaba Edward, de gente con una arrogancia descomunal que no tienen experiencia en el sector privado, resolver temas que son del sector privado, y con el agravante de que todas las incapacidades y todos los errores que ellos han cometido a lo largo de los meses, todas las improvisaciones que han cometido, los está pagando el sector privado e inclusive le dice, tú eres el culpable de lo que está ocurriendo. Entonces, lo que deberían haber hecho, y ya lo hemos mencionado en múltiples programas, es flexibilizar, no amarrar, no presionar, no amenazar al empresario en el sentido de que tú tienes que hacer esto. Porque, ojo, a mi juicio lo que está diciendo ese decreto es, nosotros queremos hacer lo que suene más bonito, queremos hacer propaganda, queremos hacer política, y eso lo digo yo, con las empresas. No solamente eso, mira la redacción Sí. Pues, del decreto, y perdona que te interrumpa en ese tema, que te dice nuevamente e insisten en poner, hay una cláusula que está diciendo de que, por ejemplo, tú tienes que despedir a la persona, ofrecerle una oferta y en 2 días el empleador puede rechazarla, pero si él la acepta antes y después se quiere echar para atrás, la palabra de él vale sobre la del empleador. O sea, además está redactado en un idioma, insisten desde el Ministerio de Trabajo redactar normas con vocabulario conflictivo, como de enfrentamiento, como si el Ministerio de Trabajo estuviera lleno no de funcionarios que respetaran la relación sana que debe haber entre empleadores y trabajadores, sino meros sindicalistas más que están ahí para defender los intereses de los sindicatos que al final no aportan nada. Y precisamente eso es lo que ellos quieren hacer. O sea, ellos quieren... Vamos a responder la pregunta de Irene. Vamos a responder. Sí, exacto. O sea, con lo que hay, porque es muy fácil. Nosotros tenemos todas las críticas, pero ¿cuál sería eventualmente la solución que cada uno aportaría? Primero pintemos el escenario, aceptemos algo. Aceptemos que, en efecto, hay un tema de que es cierto que el virus está por todos lados y que el número de infección va subiendo demasiado y va a haber una crisis hospitalaria, ¿no? Que debemos entender que esa es la razón para todo esto, ¿no? O sea, que simplemente habrá un colapso y tenemos que responder a eso. Entonces, ¿cómo responderíamos a eso nosotros, ¿no? Yo pienso, lo único que quiero decir es que hay que hacer, como dice Fulo, 180 grados en la parte empresarial. Liberar, entender que hay que liberar permanentemente los contratos, permanentemente todas las responsabilidades y que cada empleado, cada ser humano de Panamá, empleado y empleador, se pongan de acuerdo en cómo salir adelante. Totalmente de acuerdo. Eso tiene que suceder y lo tienen que entender
los burócratas de arriba. Después de eso, claro, vienen muchas cosas y después ya vendrá un momento de relativa paz donde se pudieran tener conversaciones profundas sobre cómo queremos ser cómo queremos que sea nuestra economía. Pero ahora mismo hay que salvarnos, ¿no? Y esas regulaciones... El problema... Esas restricciones. Yo quisiera decir algo. Que yo no sé. Tenemos un asunto aquí. Estamos llegando al punto donde la gente va a tener que tomar una decisión, lo que los gringos llaman un life decision, ¿no? Estamos llegando a un punto de inflexión, como quiera llamarlo, donde uno va a tener que tomar decisiones que lo van a afectar a uno para el resto de su vida. Entonces, y muchos van a tener que comenzar de cero de nuevo. Entonces, tú lo que le vas a pedir a la gente es endeúdate en $500,000 de dólares adicionales para pagar las prestaciones y luego, ¿qué? No hay negocio. Entonces, si yo tengo esa cantidad de plata, entonces a lo mejor lo que va a suceder es inmigración masiva del talento de Panamá, que todavía le quedan $3 en el bolsillo. Y es de eso, de hecho, ya se está viendo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Quién va a invertir en una empresa en Panamá ahora? Para invertir, yo no los voy a meter en este país que anda con una ametralladora amenazando a todo el mundo. No me jodan, me voy para otro lado. Así mismo lo digo, me voy para otro lado. Y quédense con su país, mejor no digo nada. Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Yo no me quiero ir de este país, ¿sabes? Yo tampoco me quiero ir, pero aparentemente quieren largarnos. Bueno, pero el punto de inflexión, el grave problema que tenemos, y yo creo que este programa está buscando, creo que ese es parte del faro de luz que nos alumbra, es que Panamá, como en muchos otros países, los que creemos en la libertad y en el libre mercado, hemos perdido el debate público y el debate académico, ¿no? Y uno ve en los medios de comunicación, y ese debate hay que retomarlo y ganarlo si en verdad queremos nosotros que este país avance por el camino de la libertad y del desarrollo. Porque lo que predomina lamentablemente, a excepción de este humilde canal, ¿no? Es el keynesianismo disfrazado de fascismo, o el socialismo radical, o el progresismo, yo no sé. Rosado, exacto. Entonces, pero como nosotros, y estamos perdiendo la batalla a tal punto que ya ni siquiera en los sectores empresariales se asustan por esta clase de decretos. O sea, este decreto laboral, yo creo que en la práctica ahí la gente va a hacer lo que tiene que hacer, y yo no creo que, porque no hay otra forma, pero lo que refleja es que esta pandemia ha demostrado que efectivamente Panamá hace mucho tiempo atrás dejó de, a pesar de que nos decimos ser un país de servicios y business friendly, ¿no? Y dice, bueno, así nos queremos vender. Éramos, hace mucho tiempo. Friendly, ¿no? Y que somos el Dubái de las Américas y el Singapur de las Américas. Estamos convertidos en un país bananero donde todo se maneja centralizado. El Estado ahora mismo, ya sin ningún cascarón, y la Corte lo está permitiendo, te puede decir, te dice, tú eres el dueño de la empresa, sí, pero yo te voy a decir a quién tienes que contratar, por cuánto tienes que contratarlo, cuánto le vas a pagar mínimo, qué le tienes que indemnizar, y cuándo te voy a cerrar, cuando por razones que sea, y cuándo tienes que abrir, y cuando te obligo a suspender los contratos, tú vas a estar obligado después a recontratarlo, etcétera, etcétera. Eso es fascismo. Eso es lo que es el fascismo. Fascismo es que es lo que es. Cuando el Estado te reconoce la empresa, pero te la regula y te la controla. Así estamos en Panamá. El dueño de una empresa no puede, el dueño de una empresa no puede, ahora mismo yo no controlo, nadie controla sus empresas. No puedo despedir a quien quiero. Ahora tengo que contratar, según el decreto, con prioridad, como si aquí hubieran, como si hubieran fueros y privilegios, primero a los sindicalistas
y a los que tienen mayor edad. ¿Por qué? Sobre todo en estos tiempos, el empleador, el dueño inteligente lo que va a hacer es recoger a las mejores cabezas que tiene. O al que le conviene, ¿no? Pero vamos a dejar hablar a Roberto. Al que le conviene. ¿Me explico? Sea viejo, sea hombre, mujer o todes, como quieran, el más eficiente, ¿no? Porque aquí nosotros no discriminamos a nadie. O sea, que mientras sea eficiente, ya lo que quiera hacer en 4 paredes, bienvenido sea. Así es. Robert. Yo me imagino que allá arriba, y cuando digo allá arriba es la... No en el cielo, no en el cielo, no en el cielo. No, los burócratas. El cielo burocrático. El Olimpo burocrático, sí. Me imagino que algún genio, porque tiene que ser un verdadero genio al que se le ocurre esta vaina, dijo, ¿tú sabes qué? Este va a ser nuestro estímulo. Esa plata que vamos a obligar a esos empresarios del carajo a que le den a los empleados, eso va a ser el estímulo que nos va a echar para adelante, carajo. Y perdón, hoy estoy un poquito exaltado, pero yo creo que así piensan. Una cosa que no ven, o quizás cuando ven empresas se les usan como 17 nombres por delante, ¿no? Que si Ron Abuelo, que si no sé qué fábrica, no sé qué. Pero la mayoría de las empresas son mínimas, son pequeñas, 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, 5 empleados, y eso no se maneja, esas empresas no se sostienen con ese tipo de decisiones, ¿no? Y ahí es donde está la masa. La masa son un montón de partículas chiquitas. No estas grandes empresas con brands de McDonald's y no sé qué, no sé cuánto. Sí, dicen que el 70% en verdad de la fuerza laboral y del país está en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero les quiero decir 2 cosas, porque no me las quiero dejar pasar. La primera, estamos mirando, o por lo menos estamos hablando mucho, o por ahí se infiere de lo que estamos diciendo que nosotros estamos defendiendo, entre comillas, al empresariado y que nos preocupa la empresa y el empresariado, y quién está velando por los empleados, porque hay otra cara de esta ecuación también, que está igual de perjudicado que el mismo empresario. Los dos están peleando, como decía Gloria Álvarez, ¿no? El tema del pueblo y antipueblo, o el mismo pueblo, cuando en realidad el problema es con el gobierno, que se mete en esta relación que debería ser libre y voluntaria, ¿no? Pero bueno, digamos, uno es el tema, déjame terminar la idea, el tema, yo quiero hablar qué pasa con los empleados que también del otro lado están de a vaina recogiendo $100 por mes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado es... bueno, ya se me pasó la segunda. Mira, que me parecía importante, pero bueno, ahora voy a volver con la segunda, sí. Pasa. Cedeño. Yo lo que creo es que también parte del tema es poner precisamente a discutir a los empresarios con los trabajadores cuando muchos de los problemas los causa el gobierno. Y esa es una táctica muy vieja. O sea, el tema es, yo no tengo la culpa, la tiene el empresario, la tiene el clima, la tiene whatever, pero yo no la tengo. Y cuando la tengo, y es obvio, entonces estoy buscando a un chivo expiatorio, en este caso al empresario, y digo, mira que yo estoy protegiendo, ¿qué es lo que quieren vender con ese decreto? Yo estoy protegiendo a los empleados porque los tienen que reintegrar. Y a las pobres, que son los más adultos, a los más viejos, los tengo que reintegrar primero, porque es un tema de humanidad. Pero lo que no le están diciendo a la gente es que, como tú mencionaste, Irene, hace poco, la responsabilidad del empresario es que se mantenga la empresa para poder seguir empleando a los que tienes empleados y poder recoger de vuelta a los otros empleados que tengas que mantener en suspenso momentáneamente. Entonces, eso no lo dicen ni lo quieren aceptar. Ellos lo están planteando como que, mira que esta gente es mala, yo como gobierno estoy tratando de ayudar a la gente pobre, a los empleados, y estos empresarios son los que los despiden y demás. O sea, ellos saben que no están dando las condiciones para que se pueda seguir empleando a la gente. Saben que están estorbando el desarrollo de la empresa. Saben que están perjudicando a la empresa y que están, en muchos casos, llevando a las empresas a la quiebra. Pero ellos no van a aceptar la responsabilidad, como no la aceptan en ninguno de los errores que cometen. Pero ¿cómo hacemos? Del burócrata. Yo hago el error, pero la responsabilidad es de cualquiera de los demás. Pero ¿cómo hacemos para que los empleados no perciban, o el sector, digamos, la fuerza laboral,
¿cómo hacemos para que ellos no perciban que son los empresarios los causales o los culpables de esto? Yo no creo que la percepción, Irene, yo no creo que esa es la percepción en general. Yo creo que esa es la narrativa que sale de los sindicatos beligerantes que simplemente están ahí haciendo lucha de clase y financiados con nuestros impuestos. Esta es otra ley, esta es la segunda ley que debemos cambiar por el Código de Trabajo, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera, que no hay sindicación obligatoria ni descuento obligatorio. Tú vas a ver cuántos sindicalistas van a quedar. Porque ahora mismo menos del 12-15% de los empleados son sindicalizados. Y mi empresa, que tiene más de 70 años fundada, ¿no? Y llegó a tener en su tiempo, antes de los Panama Papers, más de 50 personas, y ahora de a vaina llegamos a 25, ¿no? Antes de la pandemia. No tiene idea. Quedamos, ¿cómo quedamos? Sí, Robert, estabas diciendo algo. El gobierno no tiene la menor idea. Digo, uno claro que simpatiza con los empleados. Hay muchos empleados hay muchos que tienen 20, 30 años trabajando con uno. Uno los conoce desde que era pelado. Por ahí hay uno todavía que comenzó a trabajar con mi viejo cuando yo tenía 6, 7 años. Claro que da lástima, pero ¿con qué le vas a pagar si no tienes cómo? No tienes cómo. Lastimosamente, hay un término que no nos gusta, que es el Great Reset, pero en realidad económicamente hay que hacer un reset. ¿Qué llamo yo un reset? Vamos, prácticamente la mayoría de las empresas estamos comenzando de cero. Barajar y dar de vuelta, como sería en el casino. Tú te quedas con una cantidad limitada, eficiente de labor, de empleados o colaboradores, como quieran llamarlo, y de ahí vamos creciendo. Pero si tú le vas a poner estos yunques encima a los empresarios, lo que van a hacer es que con los que se quedaron van a tener que votar a esos también. Entonces, yo no entiendo el efecto dominó que esta gente va a causar. No tienen la menor idea de lo que van a causar. La gente que tenía trabajo, que aruñó para quedarse en su trabajo, cuidado que también lo van a perder porque las empresas van a quebrar. Ahora sí, y si no quiebran, regreso nuevamente. Fíjense que el gobierno tuvo unos 7 meses desde que se inició esto para hacer las reformas correspondientes al Código Laboral. ¿Para qué? Para que cuando pasara esto, eventualmente un despido, otra empresa viene y toma con cuestiones flexibles, mucho más ágiles, que te permiten entrar y salir, equivocarte, volver a ensayar, pero esa es la forma de cómo el capital crece y cómo progresa una sociedad. Pero si no nos dejan hacer esto, lo que va a suceder es que nadie va a querer aventurarse nuevamente, arriesgar nuevamente, y esa gente va a quedar botada en la calle. Una cosa que sí, ahora es la segunda que me había olvidado antes, pero quería volver porque no quiero que quede por ahí algún tema mal expuesto. El tema de las prestaciones es un tema de pasivo laboral que las empresas deben contemplar desde el inicio. O sea, teóricamente, las empresas tienen que tener ese fondo de reserva para poder hacer frente a estas obligaciones. Entonces, eso es un punto muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad y qué es lo que ha pasado, sobre todo en pandemia? Las empresas, al quedarse sin ingresos, se han ido financiando con el cash disponible. Y estamos hablando por ahí de empresas más chicas que por ahí no entienden de este tema o no tienen una contabilidad muy sofisticada o etcétera, que probablemente hayan tenido que hacer uso de la disponibilidad del cash que tenían para seguir sobreviviendo y manteniéndose, a ver si eventualmente podían arrancar. Lo que obviamente no está previsto es el cálculo de la indemnización injustificada, porque eso las empresas no lo prevén. Si uno tiene empleados es porque los necesita y porque va a seguir produciendo. Entonces, separemos las aguas. Lo que es el pasivo laboral, las prestaciones técnicamente deberían estar, pero lo cierto es que luego de tantos meses, todas las empresas han tenido que salir a disponer del cash de donde viniera. Entonces,
Ahora, ¿cuál es el problema? Que las empresas necesitan financiarse para poder despedir y no hay bancos que estén dispuestos a financiar a esas empresas. Entonces, tenemos serios problemas que no son específicamente del COVID, sino que venían de antes. Ahora se juntó, digamos, la tormenta perfecta. Si hay alguien que venía diciendo esto, soy yo. Yo venía diciendo desde hace años que la burbuja se venía inflando, que se le venía agregando dinero artificial a la economía. Todos pensábamos que éramos ricos y de repente, ya desde el 2015 para acá, nos estábamos dando cuenta que no éramos ricos. ¿Dónde nos dábamos cuenta? Ya con la cantidad de metros cuadrados que se iban construyendo y ya no se podían vender a los precios que inicialmente se habían previsto. Pero ¿qué pasa? Los bancos habían financiado esos precios. Está bien, los bancos hacían previsiones y demás, no es que estaban como locos financiando cualquier cosa, pero lo cierto es que lo que costaba hace 10 años atrás, 4.000, 5.000, 6.000 dólares el metro cuadrado de venta al público, hoy por hoy no está ni en 3.000. Entonces, ese gap, esa diferencia, hay que cubrirla. Entonces, encima nos cae el COVID, díganme qué va a pasar ahí con el sector de la construcción, que es uno de los que arrastra mayor cantidad de empleo, es uno de los motores de la economía. Entonces, es cierto lo que dice Bob, aquí va a venir un gran reseteo, nos guste o no, y es mejor que estemos preparados. Y a la gente no le gusta escuchar esto, pero nosotros sí se lo vamos a decir, porque esta es la realidad. Nosotros no somos políticos, no estamos aquí para que nos tiren besitos, sino para entender la realidad y poder entender cómo salir de ella, porque siempre hay salida, siempre hay solución. El tema es que tenemos que tener un buen diagnóstico. Si nosotros vamos al médico y tenemos una enfermedad grave y el médico dice, no, es un dolorcito de cabeza, toma una aspirina, nos vamos a morir. Entonces tenemos que tener el diagnóstico correcto. ¿Y el diagnóstico correcto cuál es? Que veníamos con una burbuja ya que se había pinchado, veníamos descendiendo, nos agarra COVID, se juntaron las dos cosas y entonces ahora pretendemos salir con las mismas herramientas que veníamos utilizando hasta ahora. Es decir, no hemos cambiado ninguna herramienta. ¿Qué herramienta ha cambiado el gobierno? El gobierno tenía la posibilidad hace 7 meses de hacer cambios drásticos, profundos, que eran necesarios para generar competencia, libre mercado y, sobre todo, atraer a la inversión, que la inversión fuera gustosa de hacer porque el riesgo era mínimo. Queda claro que no creen en eso. O sea, a mí me Pero aquí no se trata de creer o no. ¿O no? Eduardo, lo que pasa es que ellos tienen una... Eso, yo creo que más, porque yo estoy seguro, yo estoy casi seguro, por no decir seguro, que todos los empresarios que forman parte del gobierno actual, así cual como todos los empresarios que formaron parte del gobierno del presidente Varela, como todos los empresarios que fueron parte del gabinete de Ricardo Martinelli, manejan sus empresas de manera diferente a como lo hacen cuando están en el gobierno. Pero es que el gobierno no es una empresa, el gobierno no está obligado a ganar. Sí, yo estoy clarito, pero se maneja diferente la final. Pero mira lo que está pasando. Estos 10 años, del 2009 para acá, que fue una fecha importantísima, porque empezaron a recibir en cierta forma el tema de la expansión del canal, la construcción, y después vino pues la entrega de la tercera esclusa. Eso trajo mayores ingresos para el país. Me acuerdo que se hizo un famoso diálogo en el gobierno de Martín Torrijos, si no me equivoco, donde su eje principal era los compromisos que el gobierno iba a tomar en ese momento, el Estado, pues el gobierno, porque es el Estado, porque cada gobierno simplemente es un administrador temporal. El Estado iba a tomar para precisamente no abusar de esas grandes cantidades de dinero que iban a recibir por la expansión del canal y por la operación de la expansión, y nos lo fumamos por la borda. Eso es lo que estamos pagando. Esa es la resaca que estamos viviendo ahora mismo. No, el canal está dando ahora mismo $1.900 al año antes de la pandemia. Menos. Pero, estaba como menos de 1.500. Bueno, 1.500 antes de la pandemia. 1.500. Y nos estamos tirando 1.700 en subsidios. Y nos tiramos
y triplicamos la deuda, aprovechando que por el grado de inversión teníamos acceso a crédito, y en vez de, ¿y en qué la invertimos? Me pregunto. O sea, si uno pone a ver el endeudamiento público en cifras del 2009 para acá, son casi no sé cuántos miles de millones de dólares son, pero en presupuestos, si conseguimos los presupuestos, te dan más o menos 300.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Y dónde están? O sea, en infraestructura, ¿dónde está la infraestructura? ¿Dónde está? Bueno, es la operación. Básicamente se ha ido en operación. Ha ido todo en operación. Todo se va en operación. Y sobre todo, ¿cuántas? Yo estuve yo regresé a hacer trío al Parque Metropolitano, que ya me lo van a cerrar. No había ido 9 meses. Y fue el domingo por primera vez. Y pasé al lado de ese gigante de la Ciudad de las Artes, que es un edificio enorme, que tiene 10 años y está tirado. De la misma forma que tiene 10 años y está tirado la ciudad hospitalaria, de la misma forma que está construyéndose, no está tirado, el Hospital del Niño y el vaina del Centro de Operaciones de Amador, en eso no hemos gastado. Exacto, quita la corrupción, que es otro debate. La ampliación del aeropuerto. El despilfarro. El aeropuerto cerrado. Esa es la resaca que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? De los cruceros. A mí me preocupa, perdón, y quiero cerrar esto, me preocupa un llamado al diálogo, que lo llaman del Bicentenario, que vuelvo y repito, los diálogos siempre son buenos, pero a mi humilde criterio, ya no es el tiempo de diálogo. Venimos en diálogo desde 1990 con el diálogo de Coronado, de Pelo 2020, que sino después los educativos que hemos hecho 3, y estos diálogos y los diálogos de la Caja del Seguro Social, que hicimos como 2, y los diálogos, por lo menos aquí en Panamá, la historia nos dice que son una excusa para seguir pateando la pelota al aire adelante. Y con todo respeto, yo creo que ya el tiempo de diálogo pasó. Hay que tomar decisiones firmes, pero que no sean firmes para encerrarnos. Otra cosa que me enerva. Ya sea, se equivocan o lo hacen bien, pero hay que tomar decisiones. No podemos... Para eso se elijan, ¿no? Exacto, esa es la idea. Sí, Edward. Otra cosa que me gustaría que el país empezara a aprender a aceptar es que no todas las ideas son válidas o no todas las ideas son buenas. Eso de que, bueno, vamos a hacer un diálogo y todo el mundo invitado, no importa que digan lo que quieran decir. No, hay cosas que están mal. Las ideas no se promedian. Las ideas no se promedian. O si se promedian... Esos diálogos se vuelven un debate keynesiano, ¿no? Esos diálogos, en mi experiencia, cuando tú vas a esos diálogos, uno no va a ver cómo facilita la inversión, ni cómo el diálogo no quita facilitar la inversión, ni cómo se genera más empleo. Dialoga es los grupos de interés buscando su pedazo del pastel. Exacto. Y generalmente eso implica más Estado, más regulación, más estatismo. Esos diálogos, vuelvo y repito, con todo respeto, el tiempo del diálogo ya pasó. Hay que tomar decisiones. Hay que eliminar el Código de Trabajo. No reformarlo, hay que eliminarlo, ¿no? Y, entre otras cosas, salario mínimo, todo eso. De regular la economía. Hay que reducir el gasto público. Hay que reducir el gasto público. No podemos tener presupuestos de 25.000 millones de dólares. No, o sea, no. Eso no va acorde con una población de 4,5 millones de habitantes y tampoco va acorde con nuestra realidad. El gobierno debe endeudarse no en base a sus aspiraciones de crecimiento y de gasto, sino en cuanto a la capacidad. En la capacidad real que tiene el Estado para endeudarse. No, eso no puede ser. Digamos, el Estado tiene capacidad para endeudarse. Mientras tú lo difieras para las próximas generaciones, créeme que ese no es el problema. El tema es ¿para qué? Y los cómplices son los organismos internacionales que totalmente. Y eso hay que decirlo también. Totalmente, por eso es que te dan esos grados de inversión y todo eso. Los medios de comunicación como la prensa, TVN, todos les lamen las botas a todos esos organismos internacionales. Y cada vez que ellos hablan, los tratan como si fueran los dioses del Olimpo. Exacto. O los sacerdotes del templo de Prince, como decía Roche en Tony One Twelve, ¿no? Sí, yo creo que también... Tienen de dar 300 millones de dólares para igualdad, equidad. Bueno, básicamente lo que yo llamo... Repartir plata.
Porque repartir plata que suene bonito. Cualquier proyecto que tú le pones equidad, solidaridad, enfrente de todo lo que viene, que es gasta. Se vende bien. Siempre le pones solidaridad y equidad, todo está bien. Buenísimo, buena idea. Wow, buenísima idea. Todo es así. Porque hoy vi un préstamo de $300, creo que era del Banco Mundial. millones, sí. Sí, 300 millones para equidad, igualdad y yo no sé qué paja más. Mira, ¿no? yo creo que pero también... el punto es que todos al final son parte de una misma cadena, que es la burocracia, y entre ellos se sostienen, que al final se sostienen con nuestros impuestos. El punto va a ser que va a llegar a un punto que no vamos a poder pagar nuestros impuestos, porque no vamos a poder producir. Entonces, ¿cómo van a sobrevivir? Bueno, es muy fácil, es tirar para las próximas generaciones hasta donde aguante. Y cuando no aguante, hay otras opciones. Las opciones son más impuestos, que no van a poder. ¿A quién? Pero pudieran. ¿A quién y cómo? Bueno, pero siempre hay formas de imponer impuestos. Y si no, la otra es emitir. Entonces, a mí me dicen siempre, no, pero Panamá no tiene Banco Central, no puede emitir. Yo les digo, señores, puede emitir mañana si quieren, porque no es necesario un Banco Central para emitir o no. De hecho, tienen la prueba con las monedas. Está bien, emitir lo asocian normalmente a los billetes. Pero yo cada vez que estoy sacando un bono del Estado, que básicamente es una firmita y me cae un montón de dinero de otro lado, eso es emisión. Estoy tirando dinero artificial en la economía. Entonces, en vez de hacer un bono global, empiezo a hacer bonitos chiquitos. Y entonces uno va e intercambia. Listo, ya está. Yo creo que ya también... está. Entonces, perdón, la función de Banco Central, digamos, es preservar el valor de la moneda. Pero si no tenemos moneda, hey, miren, a mí me da pánico y me aterra que esta pudiera ser eventualmente algún sueño trasnochado de alguien, porque ya lo he visto. Panamá no tiene Banco Central y se lo ve como el gran problema, ¿no? Entonces, a mí me asusta un poco que se empiece a colar esa idea. Esa por un lado. La segunda es, hoy, justamente, la Contraloría publicó, o hizo pública la caída menor en este tercer trimestre de la economía con respecto al trimestre anterior. Pero lo cierto es que a final de año, promediando, va a haber una caída de entre el 20 y el 25% del Producto Bruto Interno del año pasado. Pero la deuda se disparó, o sea que van a estar muy cerca uno de otro. Yo, a nivel particular, yo pienso que vamos a perder el grado de inversión. Pero bueno, no importa, porque en verdad... Y también, yo creo que también el otro tema es como... La gente, perdón, porque se ha asociado mucho que cuando se tiene grado de inversión, entonces quiere decir que el país está volando y puede captar inversión. No es así. El grado de inversión es solamente una calificación para los organismos internacionales de que se puede seguir prestando y que hay una buena capacidad de repago. Punto. Eso no significa absolutamente nada más que eso. Hay países que nosotros podemos perfectamente vivir sin ese grado de inversión, pero empezar a hacer las cosas bien internamente para poder captar la inversión. Pero si no hacemos ninguna de las dos cosas, sí vamos a estar en problemas. Este es el tema. Este es el GPS que necesita el gobierno. Estas son las coordenadas que necesita el gobierno y decir, apuntamos para allá. ¿A qué apuntamos? A tener un mercado que sea flexible, un mercado que sea amigable. Queremos atraer inversión, queremos generar trabajo, queremos que la gente progrese, queremos un país de ricos, porque un país de pobres no nos sirve. No queremos divisiones, no queremos grietas en la sociedad, queremos un país donde el trust, la confianza entre unos y otros no sea limada, porque eso es lo que está pasando. Se empiezan a generar desconfianzas, la sociedad comienza a ser desconfiada. Cuando una sociedad comienza a ser desconfiada, comienzan más regulaciones. ¿Por qué? Porque ya no basta la palabra, ya no basta el estrechar la mano, ya no basta un artículo, ya necesito 3 o 4 para protegerme. Y ahí es cuando la sociedad se termina. Entonces, el gobierno tiene que estar mirando estas cosas, tiene que ver por dónde va la cosa y no por aquí una economía dirigida en el sentido de que
ellos deciden por dónde va, deciden cómo hacer, cómo no hacer, deciden una ley para atraer una determinada inversión. ¡Ey! La inversión tiene que ser por cualquier lado y por donde sea. Y en el sector que sea, en la industria que sea, pero tiene que haber. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquier empleado que vaya a ser despedido, que tenga una indemnización, que de pronto tiene una idea, poder invertir, poder salir adelante, ponerse, no sé, un puesto de raspado, ponerse un puesto de chicha, etcétera. Pero si no lo puede hacer, entonces ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué no podemos traer toda esta gente de la nueva economía, gente que está en temas de alta tecnología? ¿Por qué no los podemos traer? Porque, es que precisamente lo que nosotros tenemos que ir buscando y lo que hemos comentado, es lo que tú traer gente para la tecnología, traer gente de otros países para negocios nuevos, para que no estén restringidos por las profesiones. El tema que hemos tenido también de que, como ustedes mencionan, aparte, no se han tomado decisiones que se debían haber tomado. O sea, hay temas como el seguro social y hay otros temas que se han ido postergando. Entonces, después lo que se hace es un diálogo, después se va dilatando, y al final, cuando llega una situación de que ya no puedes seguir dilatando, entonces empiezas a improvisar. Y después te sorprendes cuando hay situaciones como las que tenemos ahora. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque lo que tienes es que planear. Lo mismo que ocurrió durante la pandemia, de que no se tomaron los meses que estuvimos encerrados para ampliar realmente la capacidad hospitalaria, sino que se fue postergando y se amplió mínimamente, está ocurriendo ahora, como tú mencionas, con el tema laboral y con todos los otros temas. O sea, todas las cosas que se podían haber planeado no se planean, se dejan para el último momento, se improvisan, y cuando no resulta, la culpa es de la empresa privada. Cuando son ellos los que han estado improvisando, cuando son ellos los que no han estado haciendo lo que les corresponde, y cuando son ellos los que señalan con dedo acusador a todos los demás. Y como tú mencionaste finalmente, si yo quiero dedicarme, por ejemplo, al emprendimiento, por una excusa para mí baladí, de que el tema de lo del... La renta sustitutiva. La renta sustitutiva, entonces no lo permito. Pero sí sigo endeudándome, no tomo decisiones claras, aparte de lo de seguro social, con respecto a lo de las planillas que han estado aumentando sistemáticamente a través de la pandemia. O sea, le estoy pidiendo al sector privado que se estire el cinturón, y yo en ningún momento como gobierno lo estoy haciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, Bob. Yo quisiera decir que si un gobierno cree que lo de la renta sustitutiva es un problema, lo tratarían de resolver, lo mencionarían. No lo ven así, todos son excusas. La solución de todo es una solución gubernamental de top-down, todas. Y siempre lo mismo. Por supuesto, entonces no vamos a tener resultados diferentes. Bob. Lo de la renta sustitutiva. Espera, déjalo a Bob un minuto. Hace un buen par de shows atrás, yo creo que a lo mejor unos 6 shows atrás hicimos uno que se llamaba Economía en UCI, ¿no? En Unidad de Cuidados Intensivos. A lo mejor en ese momento no estaba, a lo mejor estaba en oxígeno y todavía no lo habían entubado al paciente, pero ahora sí el paciente está entubado y está cerca de tener un fallo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en este punto tan delicado económicamente? ¿Tratamos de que el corazón le lata de nuevo, o simplemente lo ignoramos, o le ponemos más cargas encima al paciente, o le ponemos la medicina equivocada en un punto muy delicado, ¿no? Hay internistas, hay gente que se dedica a este punto entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué hacemos con el país? Ciertamente no lo que está tratando de hacer este gobierno, porque esa no es la manera de revivir y que darle confianza a la gente que todavía tiene plata en su bolsillo para invertir en eso que la gente no entiende. Los recursos no son ilimitados. Nadie aquí, bueno, hay ciertas personas que bueno, la plata no les hace, pero no somos así. Fulvio no es así, yo no soy así, Edward tampoco es así. Edward ha tenido que reducir su empresa enormemente, nosotros también, Fulvio también. Todos. Ya todos hemos pasado por la realización emocional,
de todo, planificación de nuestras vidas, posponer sueños, planes, todo tipo de cosas para adaptarnos a nuestra realidad, y el único que no lo tiene que hacer es el Estado. Bueno, digo, todo el mundo tiene que ser solidario menos ellos. Ustedes, empresarios anormales, sean solidarios. Sí, porque yo soy solidario porque yo tengo tu plata y me la gasto como me da la gana. Por cierto, hoy se han pagado los décimos dentro del sector público, entonces es impresionante cómo eso genera una zanja, una grieta en la sociedad, porque del otro lado tú tienes a toda la cantidad de empleados del sector privado que incluso muchos de ellos ya les han dicho que ni siquiera el bono del décimo lo van a cobrar ahora. Entonces, esto va generando una desconfianza en la sociedad, que yo les digo, yo vengo del futuro, yo siempre cuento, yo me he pasado todo esto y yo sé cómo termina. Y no quiero que termine así aquí, porque justamente lo peor que puede pasar en la sociedad no es que la economía se vaya a pique, porque bueno, uno, como en la vida privada, uno se puede ir, caer y levantarse 50 veces. El problema es cuando la sociedad se descompone. Y estamos muy cerca de que se generen y se empiecen a generar esos problemas, porque tenemos un sector que está autista, y perdón que lo utilice así, pero es como que está aislado del resto y no está viendo lo que está pasando del otro lado. Entonces, exigen solidaridad con el bolsillo ajeno. Entonces, empiecen a ejercer la solidaridad con el bolsillo propio. Entonces vamos a ver realmente si hablamos de solidaridad. Entregamos plata para solidaridad, porque eso es lo que la gente no... no, más solidaridad. No, ¿qué son los impuestos si no es solidaridad? Y ellos son los que están supuestos de manejar los recursos para ser solidarios. Entonces nos culpan a nosotros por no ser solidarios. Nosotros ya dimos nuestra plata para ser solidarios. Ellos despilfarran. Irene, antes que nos vayamos, hay que recordarle a nuestros, a los que nos escuchan, que tienen que darle like a la página de YouTube cuando la vean, y también que se suscriban, que eso no cuesta y eso nos ayuda a que, ¿cómo fue que dije yo que éramos qué? La vacuna contra la mentalidad de rebaño y el discurso único. Brainwatcher, se dice así en inglés, ¿no? Brainwatcher, ¿no? Brainwatch, Edward, así es. Se pueda promover más, ¿no? Cada suscripción que nos dan y cada like que nos dan, eso mejora nuestros algoritmos. Estoy aprendiendo de mi amigo Aldo Antinori, que se habla de toda esta vaina, que eso ayuda a que nuestras ideas, porque esta pelea, una guerra ideológica, va a ganar. O sea, nosotros no podemos esperar que la clase política en general cambie de discurso, porque ellos van a actuar en base a las ideas que están de moda, y lamentablemente las ideas que están de moda aquí son las que tenemos ahora mismo aquí y son las que están predominando. Más estatismo, más colectivismo, más intervención, más lucha de clase, más discurso separatista entre empresa privada y los trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que está predominando en las universidades, eso es lo que está predominando en los noticieros, eso es lo que está predominando en los bares. Y por eso los políticos, así que si no, este ejercicio, entonces este mensaje también es para inspiración a los suscriptores. Si ustedes no nos ayudan a que estas voces se esparzan y se diseminen por las redes de medios como no vamos a poder ganar esta batalla. No se va a poder ganar si no ganamos la batalla de las ideas. Y la batalla de las ideas se ganan repitiendo esta clase de ejercicio hasta que la gente empiece a escucharlo. Si de lo contrario, ni Lombana, ni Rux, que viene del sector privado, ni Blandón Ñángara declarado, ¿no? El FA, bueno, no declarado, no ha salido no ha salido del closet, ¿no? Richard Morales es declarado. Ha declarado, ¿no? total. Ese sí declarado. Y por el otro lado tenemos a los Lombana Lovers o lo que sea, que son puro progresismo, que pretende ser un socialismo nice,
pero igual de intervencionista, que empieza como nice, pero termina porque así empezamos nosotros. Nosotros nunca hemos sido una economía de libre mercado. Con el Toro se empezó ese camino y lo poquito que hizo, sin la expansión del canal y una economía que, si acaso en el 94, el presupuesto de inversión no creo que llegaba a $200 millones al año, ¿no? Mira que se notan los cambios, ¿no? Pero ¿qué pasó? De Mireya Moscoso para acá, y a pesar de que no hubo tanto intervencionismo, sino hasta allá con los gobiernos de Varela y de Martinelli, con un estado más grande, pero se distorsionó el discurso y ya no hay libre de nada, ¿no? Y yo creo que este decreto, que me pido disculpas si me exalté un poco porque es que lo acabo de leer 2 minutos antes de entrar aquí porque Irene me lo mandó y le dije que no lo quería leer. Es una confesión de que efectivamente nosotros no somos dueños de nuestras empresas. Porque hoy en día, después de que hemos visto y uno analiza todos los decretos y escritos que han salido del Estado, hoy en día nos pueden cerrar nuestro negocio, ya no lo cerraron, nos dicen a quién tenemos que contratar, cuánto tenemos que pagarle, y si lo podemos, y tenemos que pedir permiso para despedirlo. Y la palabra y según el Estado, que es el juez, la palabra del trabajador vale más que la tuya. Entonces, no somos dueños de nada. Y ese es el grave problema. Y si nosotros no somos dueños de nada, ¿quién va a venir aquí a invertir qué? Si no es dueño de su propio destino. Si yo no puedo controlar ni administrar mi negocio. Entonces, ese es el grave problema. Mientras ese debate, inclusive yo soy el presidente de la Cámara de Comercio y yo me ofusco mucho porque yo siento que el sector privado, del cual yo vengo y soy dirigente, hemos cometido el pecado de, bueno, yo he cometido muchos errores en esta vida, pero no lo he cometido yo, de ser un poco blandos en estos temas. Y yo creo que la blandenguería para todo. Aquí hay que ganar el debate de las ideas. Usando un poquito la historia y aprovechando eso, o sea, el Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio, que son todas ideas que vienen bajando de otros lados, es algo relativamente nuevo porque antes no había que tener un grupo de interés como ese ante un Estado que era una cosa pues insignificante hace 150 años comparado con lo que es ahora. Entonces, en realidad cuando te sientas a negociar tienes que tener mucho peso, tienes que sentarte a negociar y de seguro que es dame a mí para darte a ti y quedas en lo mismo, pero en realidad estás negociando porque tú lo has dicho, es un grupo de interés. Es un grupo de interés. Lobby. No es para el libre mercado, es un grupo para ellos, el grupo persigue. Para esas empresas. Exactamente. Y por eso es que la gente también tiende a percibir que el empresariado es elitista y que está separado de la realidad, cuando en realidad cualquier persona es empresaria, incluso la misma persona que ofrece su trabajo en el mercado laboral es empresario de sí mismo, es decir, está vendiendo su servicio. Cuando alguien está defendiendo el libre mercado y lo está haciendo honestamente, está defendiendo a las empresas, a los independientes, a los empleados, a los emprendedores, a las empresas de 4 personas que están batallando para nacer o para salir adelante. Esa es la competencia de ideas donde hace la diferencia el libre mercado. Y de repente una de esas personas, ¡pum!, quedan millonarios porque metieron un golazo. Pues. Y hay otras personas que quiebran y se paran de nuevo y para adelante. Pero no se está defendiendo a las grandes empresas. Y eso es otro error de la cantaleta de Frenadeso y de los picheles. Y eso no es capitalismo. Exacto, eso no es capitalismo. Eso es mercantilismo. Sí. Exacto. El paciente, como dije, la unidad de cuidados intensivos, el paciente se está flatlining, se le está parando el corazón. ¿Cuál es la medida? Digo, yo en verdad, así a lo rápido no te puedo decir porque yo he quedado más o menos como fue un poco en shock con esto después de 9 meses o lo que sea de pandemia que... Aquí me metí un whisky. Digo, lo esperaba, pero sinceramente así de cerca de las Navidades
ese pavo va a saber agrio y el dulce va a saber amargo, sí. Todo va a saber mal en Navidad. ¿Qué hacemos? Digo, porque esto, si hacemos lo que dice el gobierno, apaga las luces y tratar de... Eso es lo que están buscando en el fondo. Si nosotros quedamos en el error de pensar y darle una respuesta a Irene, lo estoy pensando ahora, estamos planificando. Y no estamos planificando. No, estaríamos planificando si quisiéramos decir, es que lo que hay que hacer es esto. Lo que hay que hacer es liberar para que... Exactamente, bueno, pero eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que hay que hacer, no dirigir. Nosotros no somos los dueños de la verdad. Yo no sé tu empresa, no sé la empresa de Fulo, no sé la empresa de Bow, ni la de Roberto, no tenemos idea de nada. A duras penas puedo con mi vida, menos me voy a pretender la fatal arrogancia de saber la de mi vecino. Entonces, nosotros no estamos prescribiendo hacer algo, sino más bien de no hacer, que es diferente. Entonces, con la situación que hay hoy, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Liberemos. Liberemos y flexibilicemos. Eso es lo que hay que hacer. Y dejar que el mercado decida, no que decidan 4 burócratas que no tienen, normalmente, no tienen ni la más menor idea de lo que es dirigir una compañía que tiene personas finalmente. Personas que no saben cómo van a pasar estas fiestas, personas que no van a saber cómo encarar el próximo año, personas que están pensando todas las deudas que van a tener y que probablemente tengan un cheque indemnizatorio que les va a servir para 4 meses. Y en el 5.º mes, ¿qué hacen? No van a haber empresas con estas reglas que quieran abrir. Entonces estuvimos perdiendo tiempo. Entonces lo que nosotros estamos diciendo no es, señores, hagan algo para esas personas que van a quedar. Sí, al final es eso. Pero ¿cuál es el hagan algo? Es no hagan, liberen, flexibilicen, déjennos ser a nosotros. No les estamos pidiendo nada a ustedes. Les estamos pidiendo que nos dejen a nosotros, dejar las fuerzas creativas, dejar la invención, dejar el ingenio, dejar el riesgo en cada uno de nosotros, no en 4 fatales arrogantes. Si ellos se equivocan, ¿quién va a pagar el error? Nosotros. Si nosotros nos equivocamos, nosotros pagamos el error. Entonces, ellos nunca tienen la culpa. Tomar la decisión y pagar por mi error, no por el de ellos. Estamos pagando, en estos momentos estamos los pagando errores de ellos. Enorme. El segundo error en el mismo tema. Uno de los primeros shows que hablamos sobre la capacidad de atención, dijimos que era mucho más barato ampliar la capacidad de atención por 1.000, 2.000, 3.000 camas que ponerse a cerrar la economía. Entonces nos sucedió primero con el hospital modular, después vinieron que no, que Figali ya todo está listo, y entonces de ahí, ¿qué más? Andamos más o menos en el mismo nivel de hospitalización que en el primer pico. Sí. Pero debiéramos tener más capacidad de atención, pero no la tenemos. Es que lo que pasa es que también se mencionaron temas como que se iba a usar el centro de convenciones de Amador, que nunca se usó. By the way, en principio no digan lo usado, pero prometieron que lo iban a usar. Se habló de lo que es Atlapa. O sea, se abrieron varias cosas que se iban a hacer. Al final, ¿qué se hizo? Simple y llanamente agarraron lo del Figali y agarraron lo del modular. 200 camas, gran cosa. En 6 meses, por favor. Es la segunda vez que se confían que ganaron. ¿Por qué? Porque muchas veces no es basado en ciencia o en observación. Se ha visto en muchos países que esto tiene picos y valles. Entonces, el primer pico, ya salimos. Dejaron el hospital modular ahí pudriéndose. El segundo pico, Atlapa, Figali, todo esto. Bajó el asunto. Y ahora vuelve y sube. Esto, si uno estudia algo de epidemiología y de la influenza y de los virus respiratorios, es muy cíclico y tiene mucho que ver con el ambiente, con la época del año, la cantidad de luz que hay allá afuera. Pero estos cantan victoria temprano, es la tercera vez que cantan victoria temprano, y ahora mismo estamos sufriendo las consecuencias de eso. Pero nos echan la culpa a nosotros. Exacto. Ellos nunca van a tener la culpa.
Es más, se le está diciendo a la población que por culpa de nosotros, porque salimos, porque somos unos descuidados, porque estamos aglomerándonos, es que se produce esto. Y lo cierto es que, primero, el ser humano es un ser social. Pero segundo, esto ya se sabía, ahora nos vuelven a encerrar, nos vuelven a liberar en un mes, va a volver a pasar lo mismo. El virus ya se esparció por todos lados, ya se regó por todos lados. Hay que apelar a la responsabilidad individual, pero el gobierno debería haber hecho su parte de estar bien preparado con su sistema de salud, porque al final esto es un tema que eventualmente va a haber que discutirse, y no acá, sino a nivel global. Esto es una crisis de los sistemas de salud públicos. Esto no se trata de un virus que nos contagie y demás, sino que el problema es que no hay capacidad para responder a una demanda. ¿Pero por qué? Entonces, hay alguien que no hizo bien su trabajo aquí, en medicina preventiva, no se preparan, Irene. No, improvisan. Improvisan siempre. Y todo es improvisado. Esto es una improvisación. Y ahora mismo debiéramos estar sobrados, ya ha pasado casi un año, sobrados en nuestra capacidad de atención. Yo no sé si los 500 o 700... ¿Y los millones que tienen, pues, dónde están? ¿Haciendo qué? Un contrato, los contrataron finalmente o no. Pero te sale más barato traer doctores de Uzbekistán a Panamá que parar la economía entera. Yo no sé cómo no lo entienden. Es que lo que... Exacto. Donde sea. Lo que pasa es que también ellos tienen una cantidad de temas a nivel, inclusive gremial, con AMOAC, con los doctores panameños y demás. Entonces, para no pelearse con ese tipo, con esos grupos, prefieren no traer a los médicos extranjeros, y cuando los van a traer es porque ya la situación ha sido crítica, y al final, como ellos no han planeado, no se han organizado y han improvisado, la empresa privada va a volver a ser culpable siempre, porque yo, reitero, para mí el problema mayor es que los burócratas nunca tienen la culpa. Nunca lo van a aceptar. Siempre van a buscar un chivo expiatorio que no sean ellos. Claro, es increíble, ¿no? Porque es muy fácil cerrar la economía, pero es difícil pelear con un grupo gremial. Exacto. Bueno, pero ese es el beneficio de ellos. Roberto, estoy leyendo que vienen los médicos cubanos. Los médicos cubanos. Y venezolanos. Y venezolanos. Venezolanos, mexicanos y cubanos. Bueno, vamos resueltos. Vamos a dejarle a Bob que termine la idea. Cuando tú quieres tener colchón, vamos a ponerlo de esa manera, colchón de operación, tú no trabajas con el último soldado en la línea. Tú tienes que tener reservas, ¿no? Los Estados Unidos tienen lo que llaman National Guard Reserve, que son ciudadanos que tú lo ves por ahí y son cualquiera, pero ellos están inscritos inscritos en un programa donde si los llaman, tienen que ir al frente a pelear. Entonces, ¿por qué no pudimos haber hecho eso con la medicina? ¿No? Ampliar la capacidad de atención, eso es facilito. Hoy en día en Turquía compras una tienda de campaña de 500 camas por $2 millones. La verdad es que necesitas doctores. Pero entonces tráete algo para tener en reserva por si la necesitas. Consíguela en un lado. Pero no puedes estar trabajando, raspando la paila todo el tiempo. No puedes. Y esta es la tercera vez que nos sucede esto. Yo sinceramente no entiendo. Vivimos en el gobierno, los burócratas. Capacidad. Pero si la OMS está en contra de los cierres, yo no entiendo. Ese es el punto. Si la OMS dice que los cierres no funcionan, ¿qué seguimos con eso? Yo escuché a Navarro hablando el otro día, el tipo habló pestes de los encierros. Navarro, uno de los principales de la OMS, habló peste de los encierros. Bueno, eso va a ser para otro día porque aparte de estar ya sobrepasados en horario, lo cierto es que la idea hoy era decir, señores, ¿hay alguna salida? Sí, un GPS urgente para el gobierno. Ideas, faltan ideas, pero ¿qué ideas? Las ideas correctas, las ideas que nos dejen en mayor libertad a nosotros para poder decidir tomar riesgos y volver otra vez a salir adelante. Porque al final el país sale adelante cuando todos los pequeños se juntan y empiezan a salir adelante cada uno de ellos, no porque una autoridad central lo decide. Entonces, déjennos trabajar, pero para eso necesitamos flexibilidad. Entonces,
por favor, no hagan más, no hagan, dejen, desregulen, abran la economía. Esas son las coordenadas que ustedes tienen que mirar y empezar a transitar por ahí. Seguir dando vueltas, haciendo lo mismo, siempre llegamos al mismo lugar. Y ese mismo lugar es un agujero cada vez más sin fondo, gravitacional, que nos lleva hacia abajo. Es la tercera vez que más o menos el gobierno le diría que se pongan los pantalones largos. De capacidad de hospitalización y amenaza de cierre. Es como la tercera vez. Como, por favor, que tomen decisiones. Ahora que improvisar y que tomen decisiones y empiecen a asumir sus responsabilidades. Sí, Robert, para cerrar. Yo... Sí, tú, porque ya el otro cerró. Bueno, sí. Ya terminaré mi cumpleaños un poquito alterado. La verdad es que hoy me alteré un poco y si me alteré demasiado, le pido disculpas. Pero la verdad es que si uno no se altera por esto, entonces mejor ir al doctor a revisarse el pulso, ¿no? Porque sinceramente... Estamos hechos con... Estamos alterados, o sea, nos corre sangre por las venas, ¿no? Exacto, nos están alterando. Y eso que yo con los años he tratado de controlar mi temperamento, aún así todavía me sale el logro de vez en cuando. Pero no hay para otra. Bueno, alguien lo tiene que decir, que decir. Fulo. No, y yo le diría a nuestra audiencia y a los que a lo mejor ya alguien me conoce allá afuera porque han visto mi carota en Zoom, nosotros somos los únicos que estamos hablando de estas cosas. Si ustedes se sienten perdidos o sienten que el rumbo en que vamos no es el correcto, bueno, hay otras opciones. Y nosotros somos los únicos hablando de la otra opción. Y si quieren seguir escuchando la conversación del otro lado, de la otra cara de la moneda o del otro lado de la moneda, bueno, compartan los likes y ahí seguiremos hablando imbuenadas. Como dice. Fulo. Bueno, vos ya se me bajó un poquito el Steam. Que me voy a meter ahora después de esto va a estar mejor, pero yo la línea está fluyendo. Siguiendo la línea de Bob, yo quisiera lanzarle un reto a todos los que nos escuchan y que nos han seguido en esta iniciativa, que no sé de dónde salió, pero creo que fue Roberto o Irene, yo no sé. Edward. Fue Roberto. Edward fue el primero que mencionó la idea. Pero bueno, pero salió, fue básicamente buscando esa voz, no quiero decir disidente, pero esa que ilumine libre ese túnel de mediocridad en que estamos metidos, que nos pareciera que nos impide ver más allá de las soluciones, verlas fuera de la circunferencia estatal o de la intervención estatal. Y eso es lo que tratamos de hacer y va a depender mucho de quienes nos escuchan, que nos ayuden a ganar, a tratar de luchar en esta batalla de las ideas, porque los medios de comunicación tradicionales no nos dan espacio, tampoco los que necesitamos, porque cuando salen tienen que 2 o 3 likes, tampoco le vamos a meter like, más like que radar. ¿No? Te digo, no sé si es bueno decirlo, si es la gran cosota, porque yo cuando veo los likes de radar últimamente en pandemia eran ni que 3 y 2, y cuando iba a Jaime Molina subía como a 20, que ese es nuestro. pero sí es importante que nos mantengamos en esta lucha de las ideas, porque la razón la tenemos nosotros. Mira, yo no sé quién tiene la razón, pero hay que discutir. En el sentido de que los resultados, cuando uno va a las estadísticas de cómo son las sociedades más libres versus las menos libres, y yo empiezo diciendo, los pobres en Suiza y en Suecia, que Suecia no es socialista, ni es una economía intervenida, es mucho más libre que Estados Unidos. Los ricos en Suecia y en Suiza
y en Singapur Los son pobres. los pobres, perdón, son casi 40, 50 veces más ricos que los de los países subdesarrollados como nosotros, porque nosotros vamos de vuelta al subdesarrollo si seguimos por el camino que vamos. Eso, bueno. A Venezuela, eso que era un país petrolero, y a nosotros nos va a pasar igualito si no cambiamos de rumbo. Ok, perfecto. Bueno, entonces el GPS, las coordenadas, más libertad. Así ahí tenemos que ir y entonces sí tendremos un país que realmente en el cual querramos vivir e invertir. De la otra forma, vamos a seguir girando en círculos, perdiendo cada vez más y empobreciéndonos cada vez más. Y no hablo de empobrecimiento a nivel monetario, empobrecimiento a nivel social. Y eso no lo queremos. Señores, muchísimas gracias por habernos seguido. Hoy nos fuimos, nos pasamos 20 minutos, pero bueno, la verdad que el tema estaba caliente. Nos vemos. Pasarnos el tiempo, ¿no? Exacto. A ver, me parece que me falta Edward. Edward, por favor. Sí. Edward. No, en sentido, no hablo más. No, hasta entraste tarde. Se olvidaron de Edward. Entraste tarde, por eso estabas castigado. Dale, es Edward, verdad, cierra. Es cierto. He perdido el derecho de decirlo. Yo creo que el país, el gobierno, todos los gobiernos, la cantaleta que yo he escuchado, teniendo los oídos abiertos a la economía liberada, es que no se quieren pelear, no se quieren pelear con los sindicatos o liberar demasiado trae otros problemas y todo lo demás. Yo quiero saber qué problema más grande que el que tienen en sus manos se pueden imaginar. Y créanlo, que si todavía no lo entienden, esto va a ser horroroso el próximo año en muchas dimensiones para muchas personas. Así que yo creo que ya, quitarse el miedo y ser el próximo gobierno después de 4, o sea, creo que han pasado 4 que no han sido activos en liberar las trabas de liberalismo que no tenemos y ya, que se pongan las pilas y que a ver, no, la verdad que he perdido la esperanza, no tengo que ser sincero y no creo que este gobierno va a hacer un cambio así de la nada, pero por lo menos ruego por eso. Espero queremos pasar las fiestas en paz, queremos pasar las fiestas con esperanza. Y la verdad es que no me gustaría cerrar con lo que dijo Edward, porque en verdad la esperanza es lo último que se pierde. Es que si no tenemos esperanza, dejamos de luchar. Y lo que necesitamos es tener la esperanza de que vamos a ser mejores y que vamos a conseguir cosas. Pero entonces tenemos que seguir peleando por la libertad, porque es lo único que nos va a sacar adelante. La libertad, no el encierro, no el encierro, básicamente, no la pérdida de la misma, ¿no? La pérdida de libertad. Así que, señores, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con otro Imbuenos que se las trae. Chao, saludos, muchas gracias. Gracias. Bye.